Mis amados, muy buenos días, cordial saludo, en nombre aquí de la Iglesia Bautista de Tunal. Una bendición, un privilegio que nos da el Señor de reunirnos nuevamente y poder estar reflexionando sobre lo que el Señor nos dice. Quisiera invitarles para que me acompañen en esta mañana una vez más a 1 Tesalonicenses, carta, como lo dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces vamos a solamente una pequeña reflexión sobre lo que este apóstol y este grupo misionero está mandando este mensaje a la iglesia en Tesalónica, la cual por la buena voluntad del Señor fue establecida en el segundo viaje misionero el apóstol Pablo junto con este equipo que está nombrando aquí. Por supuesto también estuvo allí Lucas presente. Entonces vamos a orar y que el Señor nos dé guía, dirección y sabiduría. Padre, muchas gracias te damos por tu buena voluntad para con nosotros. Gracias por este enorme privilegio que tú nos das de poder considerar tus caminos, de reflexionar en tu palabra y ser edificados por ti. Muchas gracias, Señor. Guíanos, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu quien dé luz a nuestro entendimiento, a mi entendimiento, para poder compartir con claridad, sencillez tu palabra. También por los hermanos que van a escuchar o las personas que van a oír este mensaje, que también tengan de tu guía y tu dirección para que puedan comprender, Señor, y también aplicar lo que tu palabra nos dice. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados, como lo estuve compartiendo en la reflexión pasada, vemos aquí, mis amados hermanos, el agradecimiento que dan estos siervos y por supuesto en cabeza del apóstol Pablo para con los hermanos en Tesalónica. Y dice ahí en el 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Qué lindo, ¿no? Que nos puedan recordar de esta manera. Qué hermoso que cuando la iglesia emita una oración al Señor, lo haga de esta forma. Una bendición enorme, dando gracias al Señor por nuestras vidas, así como este grupo y este equipo misionero está dando gracias por la vida de los hermanos en Tesalónica. Bueno, dice aquí también que en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y estoy considerando, y quiero que reflexionemos sobre esto, en estos tres pilares fundamentales infaltables en la iglesia de Cristo: la fe, el amor y la esperanza. La fe, como lo vimos hace 8 días, la fe en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice el Señor, en lo que ha plasmado Dios, y como el Señor ha guiado a estos hombres y su santo y divino Espíritu, como les ha dado a conocer la verdad, y ellos han plasmado esta verdad en su palabra. Vimos que para con los tesalonicenses el mensaje de Pablo fue categórico, contundente, como lo vimos en Hechos 17. Allí vimos que se habló del Señor Jesucristo, del padecimiento del Señor Jesucristo, de la resurrección del Señor Jesucristo, y con estos argumentos el apóstol Pablo y este equipo presentaba al Señor Jesucristo, que eso era Jesús, el Cristo. Entonces aquí hablamos de la fe, y eso es lo que debe caracterizar a la iglesia de Cristo. Eso debe caracterizarnos. Si usted está en Cristo, debe caracterizarnos este aspecto de nuestra vida, de una fe inamovible, una convicción en lo que el Señor nos ha dicho acerca de Jesús en su bendita y preciosa palabra. Es importante, necesario, mis amados hermanos, que estemos en la palabra. Yo animo a la iglesia y a aquella persona que de pronto no es iglesia, no ha tenido una relación personal con el Señor Jesucristo, no ha confesado sus pecados, no ha pedido perdón delante de Dios por sus pecados, ni ha creído en Cristo. Yo le animo. Mire, usted quiera o no quiera, querido amigo, usted tiene fe. Usted cree que en el día de mañana va a vivir, y muy seguramente que usted cuando se siente y descansa sobre una silla tiene fe de que esa silla no se va a caer. Pero esas son cosas efímeras, son cosas pasajeras. Pero ¿qué de su destino eterno? ¿Qué de cuando usted termine sus días en esta tierra?
¿Cuál va a ser su destino eterno? ¿Dónde pasará la eternidad usted? Es algo importante, ¿no? Es importante que estemos descansando sobre una silla y que sepamos que no se va a caer. Pero mucho más importante es considerar nuestro destino eterno. Por lo que usted decide hoy con respecto de Cristo va a tener una consecuencia eterna. Eso sí, téngalo claro, porque así lo dice la bendita y preciosa palabra de Dios. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, la fe, por supuesto, y para nosotros la fe en el sentido de que debemos creerle al Señor, se salvifica. Fe también sabiendo que el Señor es quien nos sostiene, quien nos guía sobre esta tierra, quien nos orienta, que es su palabra la que nos indica el camino. Eso es fe y muchísimas otras cosas que la palabra nos dice y nos enseña acerca del Señor. Eso es importante, pero también la fe plena de que tendremos vida eterna, de que si hoy terminaran nuestros días aquí en la tierra, podremos ir con toda confianza, plena certidumbre, con convicción de que tenemos vida eterna gracias a la obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Entonces la fe es importante, muy importante, indispensable, necesaria, fundamental para la iglesia de Cristo. Pero también dice aquí, en la Escritura, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Y en esto quiero detenerme y que reflexionemos un poquito sobre lo que es el amor. Esa característica del atributo de Dios, infaltable, único, absoluto, categórico. Este tipo de amor que se genera de parte de Dios es un amor perfecto en toda la extensión de la palabra. Dios ama, por supuesto, porque es, una vez más, quiero dejarlo bien claro, que es uno de sus atributos y atributos fundamentales. Dios es amor. Él nunca ha dejado de amar. De Él mana el amor. De Él viene el amor. De Él se desarrolla el amor. De Él se genera el amor. El amor perfecto. Ese es Dios. Dios ama en una forma incondicional. Él no nos ama porque nosotros le amamos. No, antes de esto, Él nos amó primero. Entonces, una vez más, esta característica que se muestra de Dios, Dios es amor. Por consiguiente, mis amados hermanos, pues la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, allí en Levítico, en Deuteronomio, y allí en Mateo 24, que usted la puede leer más luego, cuando termine este video, puede ir a su escritura, a la Biblia, a la palabra de Dios, y mirar en Mateo 22, 37 y 38, que el Señor Jesucristo habla de lo que Dios había hecho referencia allí en la ley. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Pues amar a Dios. Y ahí ya el balón está en nuestro campo. Ya esa parte ya está en nosotros como iglesia para con el Señor. Debemos amarle al Señor. Es el primer gran mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Él nos ha dado a través de su Espíritu Divino la capacidad de poder amar, no de la misma magnitud ni de la perfección como Él nos ama, pero sí por su Espíritu estamos en capacidad de amar. Y primeramente el orden correcto es amar a Dios porque Él nos ha amado, y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos rapidito, mis amados hermanos, allí a Juan 15:12. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 15:12. Nos dice la Biblia, Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Tenemos ejemplo del Señor de cómo amar, porque Él, enteramente, el Padre, mostró su amor a través de su Hijo, para que viniera a este mundo, se hiciera hombre, se humillara hasta lo sumo, y pudiéramos tener vida eterna. Para darnos vida eterna, Dios, su vida, y eso es una grandísima muestra de amor. Pero el Señor también nos dice aquí en su palabra, Juan 15:12, una vez más,
Este es mi mandamiento, es una orden. Debemos obedecerla, que os améis unos a otros. Bueno, también allí en el Pentateuco, en la ley, y el Señor Jesucristo, los apóstoles nos lo han enseñado, que debemos amarnos, así entre nosotros también. Yo amo a Dios porque Él me amó y yo debo amar también a mis hermanos. Esto no es solamente de palabra, porque ejemplo tenemos de Dios. No solamente de palabra, sino en acción, en acciones, en servicio al Señor. Esa es la mejor actitud que debe generarse de nosotros. Amor a Dios, por eso le sirvo. Yo amo a Dios, por eso le sirvo. Yo amo a mis hermanos y por eso les sirvo. Porque los amo, porque es un mandamiento que Dios me ha dado. Y no solamente es por el mandamiento, sino porque es algo que se debe generar en nosotros en una forma natural, que se genere el amor. Bueno, mis amados, quisiera que reflexionáramos en esta mañana. Si usted es hijo de Dios, ¿qué tanto amor le está mostrando al Señor? Y esto cómo se muestra, no son palabras solamente, son acciones. Esto fue lo que sucedió aquí con los hermanos en Tesalónica. Ellos dieron muestra de su amor para con los demás al mostrar el amor de Dios en ellos y mostrar interés por ellos. Yo le animo que así también nosotros podamos tener esa enorme bendición de replicar, como el Espíritu Santo mora en nosotros, que podamos tener el enorme privilegio de mostrar amor por otros. Primer y gran mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y segundo, gran mandamiento, amar al prójimo. Amar al prójimo. Amor. Esto fue lo que los tesalonicenses mostraron y fue un efecto impresionante en la vida de otras personas cuando ellos abrieron su boca y confesaron de Cristo. Un impacto impresionante, porque veían el amor de Dios en ellos. Consideremos, mi amado, y yo le animo para que de nosotros también pueda salir ese amor que el Señor también nos ha dado a cada uno de nosotros. Un abrazo fraterno, mis amados hermanos, y bendiciones en Cristo Jesús. Muchas gracias.